Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, aunque sea temprano. Vamos a empezar el taller de trabajo sobre la prueba ilícita en el proceso penal. Para ello contamos con dos ponentes de altura. Tenemos a Julián Lozano Carrillo, que es compañero de Murcia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, forma parte de la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad de Murcia. Actualmente es abogado senior en temas de derecho penal en Garrigues, es especialista además en procesos judiciales por delitos económicos, societarios, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, además interviene en implantación de programas de cumplimiento y planes de prevención penal, en los compliance conocidos por todos. Además colabora como tutor externo en el practicum en la Universidad de Murcia y en el máster de acceso a la abogacía en la Universidad Católica de San Antonio. Por otro lado, contamos también con don Andrés Carrillo de la Heras, es magistrado actualmente en el Juzgado Penal número 3 de Murcia. Es metalero, por encima de todo. Lo que más es metalero, luego le gusta mucho la poesía, es poeta, después le gusta mucho el mar, por eso prácticamente ha trabajado siempre en juzgados de la costa, Ibiza, San Javier, Cartagena, Benidorm, y ha intervenido en las principales causas en la instrucción de las principales causas de corrupción urbanística de la región de Murcia, que no son pocas. Pues nada, no me quiero extender, así que muchas gracias por contar con nosotros y te doy la palabra, Julián. Vale. Bueno, yo si me permitís me voy a levantar también porque además como somos pocos y como ha dicho algo de ponentes de altura, pues como yo soy alto, no por lo demás, pero bueno, no, decía, me pongo en otro lado. No, a ver, bueno, gracias a todos, por supuesto, porque las 9 de la mañana pues no es precisamente la mejor hora para empezar hablando de la prueba ilícita, pero bueno, yo creo que merece la pena que le dediquemos un ratito, ¿vale? Si os dais cuenta, he puesto ahí una coma en el título, ¿de acuerdo? Y es la prueba ilícita, pero según el supuesto, porque realmente cuando se nos pidió por parte de la agrupación que habláramos de la prueba ilícita, lo primero que yo me planteé es ¿qué es la prueba ilícita? Porque yo creo que todos coincidimos, o sea, todos sabemos lo que es la prueba ilícita, y yo creo que es eso, la prueba ilícita es lo que todos sabemos que es la prueba ilícita, y ahora explicaré, es aquello que los juzgados de instrucción terminan admitiendo y es aquello que los tribunales terminan convalidando. Eso es la prueba ilícita. O sea, da igual que vulneremos los derechos fundamentales. Me cambio de sitio porque creo que estoy tapando aquí este sitio. O sea, en realidad yo creo que da igual un poco, a veces, que se vulneren los derechos fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque creo que todos sabemos que no es lo mismo que se vulnere un derecho fundamental en un tráfico de drogas, en una macrocausa de corrupción. Al final, hay procedimientos en los que se termina convalidando lo que se ha hecho mal con vulneración de derechos fundamentales. Por eso digo que es aquello que los tribunales terminan siempre convalidando según el tipo de caso. Y lo voy a explicar y voy a poner varios supuestos del Tribunal Supremo, ¿vale? Bueno, este es un breve resumen de lo que quiero comentarles, pero bueno, mejor se lo explico. A ver, la prueba ilícita, o la idea de prueba ilícita, pues surge de los americanos, como casi todo, o casi todo lo nuevo, lo moderno, ¿vale? Porque lo antiguo, evidentemente, no es propio suyo. Hay un par de sentencias del Tribunal Supremo americano, de Estados Unidos y la Corte Suprema, que ahí lo ve que cuando se crea o se le da forma o se le da nombre a esa teoría de los frutos del árbol envenenado, que no es más que, en fin, imaginemos todos la manzanita, ¿no? del árbol, cogemos la manzana está envenenada, podrida, como queramos, la ponemos en el cesto y al final termina contaminando el resto del cesto. Eso ha quedado, para mí, en prácticamente en nada. Estas dos teorías, y ahora de todas formas Andrés posiblemente no comparta parte de lo que digo, pero estas dos teorías o estas dos sentencias surgieron por la idea o por la necesidad quizá de los americanos y del resto del mundo, pero la necesidad de controlar de alguna manera a la policía, es decir, evitar un poco los excesos de las autoridades policiales principalmente a la hora de obtener determinadas pruebas que se van a llevar a juicio, ¿vale? Esa teoría la terminamos admitiendo, o quizá una de las más importantes sentencias del Supremo, es esa del año 84, que la ven ahí, que bueno, que esta sentencia sí que es verdad que no coge del todo la idea de que
tenemos una teoría para intentar evitar que por parte de la policía o por parte de las autoridades policiales se puedan cometer determinadas irregularidades o determinadas ilegalidades que vulneren, por tanto, y que hagan inválida una determinada prueba, sino que aquí ya no discriminó tanto entre si bueno, era un particular o era un policía, básicamente, el que terminaba cometiendo esa irregularidad y el que obtenía la prueba de manera ilícita, ¿vale? Luego han habido varios precedentes que quiero pasar muy rápido por encima, pero este sí que es también muy relevante, lo vamos a explicar, que esta es la verdadera teoría. Esto es lo que manda en España, por lo menos, y casi en toda Europa. Es la teoría de la conexión de la antijuridicidad. ¿Vale? Esta teoría, que es una modificación parcial de lo que venía haciendo tanto el Tribunal Supremo, bueno, los americanos, como luego el resto de Europa, viene a decir algo así como: no debe haber o sea, el hecho de que haya una conexión natural entre dos determinadas pruebas, es decir, si en un registro que es ilegal o se ha practicado un registro, por ejemplo, sin autorización judicial y, por tanto, sin garantía de derechos fundamentales, pues se obtiene una determinada prueba, ahí hay una conexión real entre esas dos pruebas. Pero lo que viene a decir la teoría es sí, pero debe haber además, para que sea inválida la segunda de las pruebas, es decir, para que el resto del cesto esté prohibido, esté envenenado, esté podrido también, lo que es necesario que exista también una conexión de antijuridicidad. Bien, ¿eso qué es? Pues básicamente, y aquí ya opinión personal, pues ya veré. Eso es lo que viene a decir al final el Tribunal Supremo, según una serie de criterios, ya veré. Pero básicamente lo que viene a decir es que si en la segunda de las pruebas no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, aunque en la primera se ha obtenido vulnerando el derecho fundamental, la segunda no va a ser inválida, ¿vale? O si en la segunda también hay algunas sentencias que dicen, bueno, pero si a la segunda prueba, es decir, aquella que consideramos todos, que sería la otra manzana del cesto que está prohibida, el Supremo termina diciendo, bueno, pero si esa manzana nosotros la hubiéramos encontrado de otra manera, no hay conexión de antijuridicidad y, por tanto, la segunda es válida, ¿vale? O sea, hacemos una teoría según nos interese. Por eso digo que es un poco según el supuesto. Esta sentencia la pongo porque es relevante solo considero respecto de una de las partes, y es que viene a decir algo así como que excepciona, hay una regla también de exclusión de esa regla general, que la regla general siempre es excluyamos la prueba ilícita, excluyamos la de procedimiento, pero viene a excepcionar esa regla general diciendo, bueno, si los agentes de la autoridad pues han actuado movidos por la buena fe, pues no la vamos a excluir. Básicamente, este supuesto es una sentencia, ya veis, que es del año 2003 del Constitucional, es un supuesto en el que bueno, pues había unos vecinos llaman por teléfono a la policía diciendo que en la casa de al lado pues hay bastante ruido. Cuando llegan, pues hay algo así como una pelea importante en el que hay armas de fuego, determinadas cosas, la policía pues entra, detiene al agresor porque estaba agrediendo a su mujer, determinadas cosas. Bueno, la cuestión es que se lo lleva, eso parece que hasta ahí está todo correcto, porque parece que hay un delito in flagranti, intentan proteger a la víctima, todo lo demás se llevan al calabozo, pero entonces la policía vuelve y con el consentimiento de la mujer pues practican un registro de la vivienda. Y en esa vivienda encuentran determinadas armas, y esas armas son las que después terminan condenando a este señor por la tenencia ilícita de armas y por alguna otra cosa. El Tribunal Constitucional terminó diciendo que ese segundo registro sí que vale, porque claro, los policías no sabían que necesitaban autorización judicial para entrar en la casa la segunda vez, o estuvieron movidos por la buena fe. Yo no digo que en ese supuesto concreto no estuvieran movidos por la buena fe. Lo que digo es que poner eso en una sentencia constitucional, todos sabemos lo que supone, ¿vale? Simplemente digo eso. Y bueno, la sentencia de la lista Farchiani, que es la que os quiero comentar con un poquito más de detalle, pues algo parecido, ¿vale? Esta es la regulación básica, pero simplemente para que alguna vez no se haya preocupado de dónde está regulado la prueba ilícita en la legislación española. Básicamente es el artículo 24. He puesto el 24 y otros, porque el 18, en fin, el que corresponda según el derecho fundamental que se está vulnerando, ¿vale? El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y luego, bueno, según la Ley de Enjuiciamiento Civil o Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues ahí tenemos. En realidad, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque el proyecto de Código Procesal Penal, no sé si alguno tuvo la ocasión de leerlo, pero el artículo 13 sí que recogía, sí que hablaba de qué era la prueba ilícita, incluso ya sí que hablaba qué pasaba cuando era un policía, la autoridad, o cuando era un particular el que introducía o que había obtenido la prueba de manera ilícita, ¿vale? Bueno, les comento la famosa sentencia de la lista Farchiani. No sé si alguien no sabe
lo que es la lista Farchiani, pero bueno, en un momento determinado pues revolucionó prácticamente al mundo. Fueron bastantes los titulares, ¿de acuerdo? De botín, hasta unas señoritas de Gerona pues se vieron afectadas porque tenían dinero en Suiza. Al final, pues este señor pues termina dando conferencias por medio mundo, o por lo menos por media Europa, y hablando de lo que es la lista Farchiani, ¿vale? ¿Farchiani quién es? Farchiani es un ingeniero informático italiano-francés que reside en Suiza y que trabaja en el BSCH. Este señor, junto con otros, pues por razón de su cargo, por razón de su puesto de trabajo, tenía acceso a información secreta, secreto bancario determinado de multitud de clientes. Durante bastante tiempo se dedicó a recopilar, ¿vale? En un principio yo pensaba que este señor lo único que había hecho es darle al print y se había llevado toda la lista de clientes del banco. No, no, lo que hizo fue durante años recopilar y realizar una base de datos propia, ¿vale? Para, bueno, pues con todos los datos de clientes del banco. Este señor abre una investigación en Suiza, este señor coge y se va a Francia, y en Francia, pues gracias a una orden de cooperación judicial de Suiza, pues le registran su domicilio. Recuerda que este señor también es nacional francés, ¿vale? Registran su domicilio y ahí en ese domicilio es cuando se lleva el CD con la famosita, bueno, en el ordenador de este señor, pues estaba la famosa lista Farchiani. Esa lista Farchiani, que este señor, dicen las malas lenguas, y lo dicen varias sentencias, que lo hizo, o sea, que creó la lista, pues primero porque algo así como que se quería configurar como el defensor en Europa o en el mundo de aquellos que tienen dinero opaco, ¿vale? Y por otro lado, porque básicamente había intentado vender la lista Farchiani, ¿vale? La listita. Además actuaba con unos seudónimos, tenía dos personas que actuaban a su nombre y al principio los suizos terminaron deteniendo a esas dos personas, que son las que se habían ofrecido a varias entidades bancarias diciéndole: dame tanto dinero si no quieres que esta lista acabe circulando por todos los ordenadores del mundo. Bueno, la cuestión es que los franceses pues, nos terminan dando un CD con la lista Farchiani y a su vez, pues paralelamente los suizos, pues ese señor viene a España. Los suizos mandan también una orden de cooperación judicial a España. La Audiencia Nacional termina deteniendo a Hervé Farchiani. El segundo apellido no me lo sé. O sea, el primer apellido no me lo sé. Así que paso del primero al segundo, pero es Hervé no sé qué Farchiani. Y bueno, la Audiencia Nacional lo deja en libertad porque viene a decir algo así como que como los suizos hay un delito ahí específico que es la vulneración del secreto bancario y aquí no existe exactamente ese delito, pues lo terminan dejando libre. Es verdad que aquí en España existe un delito que se llama, en fin, la revelación de secretos, pero bueno, parece que no es tan relevante. Bueno, la cuestión es que la corriente hacía que a este señor tenían que dejarlo libre. Y pues nada, pues este señor, pues su lista está funcionando por el mundo, se abre un procedimiento judicial en España frente a un señor que estaba dentro de esa lista por delito fiscal, que había declarado durante X años una renta de 40 o 50.000 euros en el IRPF y gracias a esa lista Farchiani pues termina condenándosele a una pena de multa de 9 millones de euros más una responsabilidad civil de 2 millones de euros y bueno, pues llegó el tema del Tribunal Supremo y este señor que tenéis aquí, pues nada, está encantado de la vida, ¿vale? ¿Qué tiene interesante la sentencia del Tribunal Supremo, que es de 2017? La sentencia del Tribunal de 2017 empieza con ese brocardo, diciendo, bueno, ese es el eslogan, ¿vale? Que nadie luego no le diga al Supremo que, madre mía, y esto se está grabando, que la verdad no puede obtenerse a cualquier precio. Es verdad, no puede obtenerse a cualquier precio. Bien, bueno, cosas relevantes de la sentencia. El momento procesal. Esto realmente es interesante porque lo que viene a decir el Tribunal Supremo, y yo creo que es muy interesante, realmente resulta especialmente doloroso cuando te vas a un procedimiento judicial y muchas veces los juzgados de instrucción te terminan diciendo, alegan la nulidad de una prueba, lo que sea, y terminan pegando la patada adelante diciendo, bueno, eso, a juicio. Pues el Supremo, por ahí está, hay una sentencia pone 14, no, es de 94, perdón.
lo que dice es, oiga, vamos a intentar quitar esto del procedimiento lo antes posible para que no termine contagiándonos el resto de la prueba. Es decir, no puede ser lo que llama la metástasis procesal. Oye, no puede ser que estemos valorando el resto de las pruebas buenas y tengamos una mala que al final nos está distorsionando, ¿vale? O sea, que lo que pide es que, por favor, las pruebas ilícitas, pues que se saquen del procedimiento lo antes posible, ¿vale? Ya digo, el Tribunal Supremo termina admitiendo la lista Falciani básicamente por la teoría de la conexión de antijuridicidad. Es decir, lo que viene a decir el Tribunal Supremo que para él es irrelevante cómo Falciani accedió o obtuvo esos datos que estaban protegidos o no por el secreto bancario. Pero para él es irrelevante. Lo relevante para el Tribunal Supremo es que las autoridades francesas obtuvieron esa lista, obtuvieron esos datos a través de un procedimiento regular, es decir, a través del procedimiento legal, que fue la entrega de registro y el registro ordenador de este señor, y que el procedimiento de entrega de esa información de las autoridades francesas a la autoridad española fue legal, ¿vale? Le da exactamente igual cuál fuera el origen o cómo obtuviera Falciani esa información. Ya digo, con un matiz que ahora comentaré, porque no es del todo así, pero porque él es un particular y es relevante, creo, esta sentencia en ese sentido. Básicamente lo que viene a decir que este señor, o que mejor dicho, que la utilización por parte de la Agencia Tributaria Española de la lista Falciani no vulnera ningún derecho fundamental. Y además, vuelvo un poco al principio, lo que decía, es decir, según el caso, pues vamos a terminar diciendo que la prueba es lícita o es ilícita. Muchas veces, porque ante supuestos iguales vamos a obtener soluciones, o supuestos parcialmente iguales vamos a obtener soluciones distintas. Otro de los grandes principios de la lista Falciani, de la sentencia de la lista Falciani, que no es propio, o sea, que no es nuevo en esta sentencia, sino es el principio de no indagación. El principio de no indagación, sobre todo dentro de la Unión Europea, lo que viene a decir es, oye, las autoridades españolas o los juzgados españoles no se pueden convertir en algo así como los revisores de todas las actuaciones de todas las autoridades extranjeras cuando viene un determinado procedimiento a España o cuando viene una determinada prueba, utilizamos una determinada prueba que ha sido obtenida pues, por ejemplo, en este caso era en Francia. Si no nos podemos convertir ahora de repente aquí en revisores de todo lo que hacen los extranjeros. Por eso no indagación, damos por bueno lo que han hecho aquellos. El Supremo dice que esa es la regla general, pero que tampoco nos podemos convertir ahora de repente en meros espectadores, porque hay una sentencia, y es la única que cita el Tribunal Supremo, se autocita la única sentencia, que es un supuesto en el que, bueno, pues un par de presos que estaban en Guantánamo pues fueron interrogados por unas autoridades americanas, y en un procedimiento que hubo en la Audiencia Nacional se trajeron como testigos, pero bueno, al final autoridad, se trajeron como testigos a esas personas que estaban interrogando a los presos en Guantánamo. Se dijo que Guantánamo precisamente no es un ejemplo de garantía de derechos y que en ese caso pues, no pueden aplicar la teoría de la no indagación, sino que terminan pues, anulando, y por tanto esa es la única sentencia que el Tribunal Supremo se autocita. Y entra en un supuesto muy interesante, que es hasta dónde llegamos con el tema de la prueba ilícita, o mejor dicho, consideramos que la prueba es ilícita si ha sido la policía, en este caso la que ha obtenido, por ejemplo, es una determinada información en un registro que no tenía autorización judicial, o si vamos a considerar igual, o si el particular va a tener la misma consideración, es decir, si vamos a terminar teniendo la misma regla de valoración de la prueba o la prueba ilícita, si es el particular el que ha obtenido, por ejemplo, Falciani, si es el que ha obtenido esa información con una finalidad pues que no parece que sea desde luego la de preparar determinadas pruebas para llevarlas en juicio. Lo que viene a decir el Supremo es, oiga, vamos a ver, el particular no actúa en nombre del Estado y por tanto su finalidad no es esa, no es la finalidad de buscar determinadas pruebas para juicio. Establece varias excepciones, ¿de acuerdo? Las enumero allá abajo y el Tribunal Supremo lo que dice es, oiga, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que dice que serán nulas aquellas pruebas que se obtengan. Utiliza la expresión obtener, obtención, dice que eso es propio solo de la policía, o sea, de las autoridades. Me refiero, cuando hablo de policía, hablo de las autoridades en general, ¿vale? De inspección o quien sea, pero solo de las autoridades públicas. Dice el Supremo, yo no quiero sentar reglas generales en este supuesto de la lista Falciani, básicamente porque, entre otras cosas, lo que hace es dictar esta sentencia
haciendo una relación de todo lo que han hecho también los alemanes, los franceses, tal. O sea, como diciendo, no vamos nosotros a dictar una sentencia en contra de lo que ha dicho toda la corriente europea. No, no, vamos a dictar la misma. Y dice que no quiere sentar reglas generales, pero que es verdad que, salvo que el particular esté actuando de alguna manera movido por las autoridades judiciales, en ese caso, la prueba ilícita, entre comillas, la pongo, porque no ha sido así declarada, la prueba que sea obtenida por parte del particular con vulneración de derechos fundamentales no se va a tratar, no se va a revisar de la misma manera. ¿De acuerdo? Si el particular no tiene por finalidad, en esa búsqueda de esa información, no tiene por finalidad preparar pruebas para un juicio, ¿vale? En ese caso se considerará que no hay vulneración de derechos fundamentales o por lo menos que la prueba se puede utilizar. También dice el Supremo que siempre y cuando esa prueba no afecte al núcleo más íntimo o personal de la intimidad de la persona, ¿vale? Son las dos excepciones que pone. Primero, que no tenga finalidad de obtener la prueba, finalidad de obtener prueba para utilizarla en juicio, y segundo, la intimidad. La verdad es que esta primera parte de no tener finalidad de utilizar la prueba en juicio a mí se me hace bastante complicado de entender en supuestos en los que, por ejemplo, que ahora iré, se graba una conversación de un tercero, porque, bueno, en fin, yo no sé, yo es que algún cliente cuando te pregunta, oye, si le grabo yo a este hombre diciéndome que me quiere hacer cosas feas, grábale y nos lo llevamos a juicio. Pues el Supremo está diciendo que como esa sea la finalidad, la prueba no vale. O por lo menos esa es una regla que pone sin carácter general, pero eso es lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Y ya digo, en principio el Supremo no le da relevancia ninguna al hecho de que Falciani intentara obtener o que buscara una rentabilidad económica a ese mal hacer suyo. Eso es lo que termina diciendo el Tribunal Supremo. Por eso vuelvo a insistir en que creo que según el caso, en este caso era cómo nos vamos a cargar la lista Falciani cuando de repente, solo con este asunto, hemos sacado ya 11 millones de euros. A ver, que no me estoy poniendo yo ahora de repente a decir, oye, que no los quiero. Lo que digo es que el procedimiento penal tiene una serie de reglas, los derechos son derechos, a mi entender, sagrados, pero el propio Tribunal Supremo utiliza expresiones como que, bueno, hay que terminar ponderando cuál es el interés social, hay que ver cuál es la gravedad del delito. Es decir, son elementos que yo no termino de entender cuál es la ponderación de intereses de los derechos fundamentales con el interés social. Porque si vamos al interés social, pues bueno, luego vemos pronunciamientos, como estamos viendo en los últimos meses, con determinados pronunciamientos judiciales. Lo que he dicho al final, y lo enlazo con lo que quiero comentarles, es, bueno, el Supremo dice que el particular que obtiene una determinada información de manera, bueno, vulnerando determinados derechos fundamentales para utilizarla en juicio, que eso pues no va a tener la consideración de prueba ilícita y por tanto no va a ser suficiente, no va a ser válido y posiblemente la termine anulando. Bien, ahora la pregunta que yo hago es, oye, ¿podemos entonces recomendar a un cliente o incluso nosotros mismos podemos grabar una conversación en la que nosotros estamos siendo interlocutores o somos interlocutores? Yo es una pregunta que dejo encima de la mesa. Yo siempre he dicho que sí. Y siempre he dicho que sí, por lo primero, porque no es delictiva. O sea, que tú grabes una conversación en la que tú estás interviniendo, eso no es delito. Perdón, que me he puesto aquí. No es delito, pero claro, ¿la podemos utilizar como prueba en juicio? O sea, ¿podemos esa grabación de esa conversación, que ya digo que no es delito, la podemos presentar en un juicio como prueba? Es decir, pues vulnera eso el derecho a no declarar, o el derecho a presunción de inocencia, o el derecho a guardar silencio, que son el mismo al final todo, del investigado o de aquella persona que nosotros hemos grabado. Dices, oye, porque ya digo, grabar la conversación es una cosa, pero luego utilizarla que nos sirva como prueba es una cuestión distinta. Pues el Tribunal Supremo en esa sentencia recentísima, pues que es de 1 mes y 4 días del Tribunal Supremo de 2018, pues termina concluyendo todo esto. Y es que, ya digo, la regla general que dice que efectivamente que no existe ninguna vulneración de los derechos fundamentales, que el secreto de las comunicaciones no se ve vulnerado por parte del que graba una conversación en la que uno es un interlocutor, pero ¿qué pasa con el derecho a no declarar? Pues ahí el Supremo cuando matiza y dice, vamos a ver, si esa prueba, esa grabación, que ahí es donde no termino de entender, esa grabación no se ha obtenido con la finalidad de ser presentada en juicio como prueba incriminatoria, ¿vale? Si no ha sido así, la prueba es absolutamente válida. Pero pone también otra regla, que habla ahí de que no se haya obtenido esa grabación con engaños, con arducias, con una relación jerárquica. O sea, yo me planteo que
un superior jerárquico, no tiene por qué ser necesariamente tu jefe directo, pero imaginemos en una relación laboral donde tu jefe pues, te graba una determinada conversación y la presenta en juicio. Esas conversaciones a lo mejor no son las más libres y espontáneas y ausentes de engaño y argucias por parte del que está hablando, o de alguna manera se ve provocado. Ahí el Supremo sí que matiza y dice, oye, si tú estás ahí, venga a pincharle al otro, has sido tú, has sido tú, has sido tú, has sido tú. Y el otro termina confesando, pues lo que viene a decir es que eso no ha sido libre y espontáneo y que por tanto puede vulnerar derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la presunción de inocencia. ¿Vale? Y la mayoría de las sentencias lo que terminan considerando, porque ya digo, hacen como hay un mix para no terminar excluyendo siempre esa grabación de la conversación, lo que termina diciendo es que, bueno, no se puede considerar como una confesión, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si es una conversación entre dos personas va a ser más complicado porque vamos a tener solo un testigo y aquel que pretendemos que esa grabación sea una confesión. Lo que viene a decir el Supremo es, si existen otros interlocutores, pues bueno, es tan sencillo como llamar a los demás como testigos que digan que efectivamente lo que han dicho es así y al final pues terminará valiendo como prueba en juicio, ¿vale? Me queda poquito y le dejo paso a Andrés, que seguro que va a ser bastante más interesante que lo mío. Y lo enlazo con otra pregunta que también hago como prueba ilícita y esta la dejo un poco como lege, casi lege ferenda. Es decir, me planteo también como nulidad de la prueba y como prueba ilícita, porque no sé si saben que hay una corriente jurisprudencial bastante... Bueno, ha dado varios vaivenes, pero es qué pasa con la declaración de una persona que está, por ejemplo, en comisaría y que a veces pues, le dice, más vale que reconozcas esto porque yo tengo estas otras pruebas, la policía, tengo estas pruebas, tengo esta historia, tengo estas grabaciones, tengo no sé qué, que dicen que eres tú. Y al final hay una persona que termina diciendo... Se derrumba y dice, soy yo. Y luego ni hay pruebas, ni hay grabaciones, ni hay historias, no hay nada. ¿Vale? Eso, hay jurisprudencia del Supremo. Me refiero, cuando hablo de jurisprudencia, hablo del Supremo. No digo que... No quiero decir ninguna audiencia, no sé que se moleste. Pero vamos, que me refiero que estamos hablando de interpretaciones con discusiones bastante relevantes en cuanto a que ese tipo de declaraciones no se consideran espontáneas y por tanto se vulnera el derecho a declarar del detenido en este caso. ¿Vale? Claro, yo me planteo, a raíz de una sentencia, la sentencia del Supremo, la de 2016, que esa es la sentencia, ahora mismo es casi, yo qué sé, como el santo grial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, básicamente porque es la única, o la única con contenido. Esto y la circular de la Fiscalía, no hay nada, además son contradictorias, o sea que no hay prácticamente no hay nada. Pero esta sentencia del Tribunal Supremo, que se dicta con unificación de doctrina, lo que dice es, oiga, existe un conflicto clarísimo, un conflicto de intereses procesales, pero también un conflicto de intereses, un conflicto de derechos fundamentales entre el administrador de una determinada empresa, una determinada persona jurídica, por tanto, que declara en calidad de investigado, yo qué sé, imaginemos por un delito fiscal, y la propia persona jurídica. Existe un conflicto clarísimo de intereses. ¿De acuerdo? Eso tiene una derivada, que no voy a entrar, pero es básicamente a que nos afecta a todos como abogados, es decir, la incompatibilidad que existe, o que puede existir, mejor dicho, entre el abogado defensor de la persona física y el abogado defensor de la persona jurídica. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, la Audiencia Nacional para esto está afinando muchísimo. La Audiencia Nacional, cuando dicta una resolución en la que notifica o cita a la persona jurídica a declarar, aparece un parrafito abajo, la típica citación aparece abajo y le dice, se le advierte que si el letrado que va a asistir al administrador también investigado, se le advierte que no podrá ser el letrado que le asista a usted en su declaración por la sentencia. Bueno, total que, ya digo, eso es una derivada, pero en este caso la derivada es el administrador. Saben que la responsabilidad penal de la persona jurídica lleva que el 409 bis lo que dice es que se debe designar una persona especialmente designada para ese acto. ¿Qué puede ser? Tu prima, me refiero, da igual. Dice la ley que debe tener conocimiento de los hechos, pero si tiene conocimiento de los hechos, yo creo que ahí está confundiéndose un poco con el administrador. Entonces hay un poco de incompatibilidad. Pero bueno, lo que dice la ley es que debe ser una persona distinta, o parece decir que una persona especialmente designada para ese acto. Y el Tribunal Supremo lo que dice, y hace un llamamiento a todos los jueces de instrucción, le dice, oiga, lleven ustedes mucho cuidado cuando se llame a una determinada persona jurídica para que el que declara en nombre de la persona jurídica no sea el mismo
O sea, no sea el administrador que también está investigado. ¿Por qué? Porque puede existir vicio de nulidad de la declaración de la declaración de la persona jurídica por vulneración de derechos fundamentales. Yo lo pongo encima de la mesa porque son, me imagino que todos lo habrán visto, son a patadas los pronunciamientos judiciales o a las citaciones judiciales de la persona jurídica que a día de hoy se siguen haciendo, bueno, a patadas, por no decir el 99% de los casos, se siguen haciendo, aunque últimamente está cambiando, pero se siguen haciendo a el legal representante de la persona jurídica. A día de hoy eso es, a mi entender, es incompatible, salvo que quieras imputar a la persona física, es incompatible con el estatus de la persona jurídica. Lo que dice la ley es que se debe citar a la persona jurídica y debería llegar una citación que pusiera te cito a tal, a Julián Lozano S.A. La cito. Y Julián Lozano S.A. que lleve a su prima de Cuenca allí a declarar si le da la gana o a quien sea, o, como dice la ley, que no vaya, porque la ley ya establece expresamente que para la persona jurídica cuál es el siguiente paso en el caso de que no vaya. Vale, lo dice clarísimo. Pero ya digo, aquí hay un llamamiento muy, muy claro a que se estaría vulnerando los derechos fundamentales de la persona jurídica. Bueno, pues un supuesto que además es una sentencia de un asunto que estuvimos llevando en el despacho, esa sentencia de la Audiencia Nacional, que se dicta, nada, 15 de julio, ¿ha visto? En febrero de 2016 el Supremo, en julio la Audiencia Nacional viene diciendo, sí, que ya lo he escuchado, que ya sé lo que me dice la Audiencia Nacional, ya sé lo que me ha dicho el Tribunal Supremo, pero es que hemos llegado tarde, ya no podemos hacer nada. Lo dice, eso es literal, ¿eh? Lo que dice es, realmente hemos llegado tarde para haberlo hecho o intentado hacer en el supuesto que nos ocupa. Bueno, pues simplemente quería hacerles esas pequeñas pinceladas, ¿de acuerdo? Voy a dejar paso a Andrés para que nos dé una visión más de juzgado, ¿no? De la parte del juez, porque yo soy más crítico. Bueno, ¿se me oye ahora? Y buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Carrillo, soy el magistrado juez del juzgado de lo penal número 3 de Murcia. Me están grabando a mí, eso de que me graben me molesta terriblemente. Pero bueno, voy a intentar ser como soy a pesar de que me estén grabando y de que he firmado una cláusula que nos hemos dado cuenta tarde, Julián y yo, de que nos pueden poner en las redes sociales y ese tipo de cosas, cosa que ya da un pánico escénico porque en las redes sociales está mi santa madre y lo que le faltaba a ella. En fin, a mí me toca un tema muchísimo más prosaico y quizá de mucha menor entidad que el defendido por Julián, que es el tema de la prueba ilícita en el juicio oral. La que se produce dentro del juicio oral. Todo esto que ha dicho Julián, en buena parte lo comparto. En otras no, pero bueno, que un juez comparta o no comparta no significa que lleve razón, como todos sabemos aquí, y él ya se ha encargado de referir. Yo me voy a centrar en un tema mucho más, en fin, quizá con mucho más limitado, pero las irregularidades que se pueden cometer en el ámbito del juicio oral, que saben que es donde según la ley se practican las pruebas que realmente valen para algo, todo lo anterior es simplemente una preparación de ese plenario en lo relativo a prueba. Y cómo eso puede dar lugar a la nulidad de algunas de las pruebas que allí se practiquen o a la nulidad total del juicio oral, cual ya sería el desastre de los desastres. Ustedes son gallegos, ¿no? O a lo mejor ni eso, no sé. Estoy en Galicia, ¿no? Algún gallego habrá. ¿Hay algún gallego en la sala?
Uno o dos. ¿Ustedes saben lo que es el Resurrection Fest? Y los que no son gallegos también deberían saberlo. Aquí en Galicia se pueden sentir orgullosos de tener el mejor festival de heavy metal de España. Es en Viveiro, Lugo, de donde era mi suegra. Sin malos rollos, que quiero decir que era de allí, pero como era yes, pero vamos, como dato geográfico que me acerca mucho a Galicia, he pasado muchísimos veranos aquí. Sí, lo tienen cerca. Es la 13ª edición, entre los días 11 y 14 de julio de este año. 3 días de descarga brutal. Y es aconsejable que vayan, primero porque es una zona maravillosa de la geografía gallega y por extensión de la geografía española. Bonita como pocas. La playa de las Catedrales está bonita, pero vamos, que está muy vista. Bajas ahí a las 4 de la mañana con un amigo o una amiga a hacer alguna cosa, alguna guarrería y está llena de gente, sobre todo en julio. Entonces, pero hay otros sitios mucho más bonitos por la zona. Pero tienen el mejor festival de heavy metal de España. O eso se creen ustedes. Tienen el mejor festival de heavy metal, pero el mejor festival de stream metal que hay, de metal extremo, que hay en España y, por extensión, casi diría en Europa y quizá en el resto del mundo, es este que están viendo aquí. Y como no podría ser de otra manera, es en la capital, porque Viveiro nos pilla un poco retirado a los que somos de Murcia. Es el Madrid de Dark, Madrid es la oscuridad. No se celebra todos los años porque no todos los años se venden las entradas suficientes. Hay los suficientes colgados y colgadas para ir a ver estas cosas y que les gusten. Pero este año hacemos la 6ª edición, que yo no estoy en la organización, que yo soy de los que están ahí escuchando los grupos. Bueno, pues que lo sepan, yo he venido aquí a hablar de lo mío, que no es la prueba ilícita, sino el heavy metal. Entonces, pues aquí a hacer publicidad de esto que es un festival maravilloso y que no debería desaparecer porque es el mejor que hay en el mundo entero. Son solo 250 entradas las que se venden a precios casi ridículos. Y algunos de estos grupos, que ustedes no conocen probablemente a ninguno, y si alguien conoce a alguno, por favor, que levante la mano, pues llenan campos de fútbol fuera de nuestra geografía. Mientras nosotros vamos a ver a Pablo Alborán, que yo no tengo nada contra Pablo Alborán, pero bueno, que no llena campos de fútbol fuera de nuestra geografía. Y entonces vamos a empezar a hablar de la prueba ilícita en el juicio oral, que he construido con una carátula de cada uno de estos grupos que aquí van a actuar este año. Advierto acerca del arte que va a ser escenificado aquí y de que la ponencia que van ustedes a recibir no es esta. Quiero decir que no tiene estos fondos. Es decir, los fondos se los quito porque podría haber problemas de propiedad intelectual e industrial, aunque estos grupos están encantados de que les hagan publicidad, no nos conocen ni Dios aquí. Entonces, pues es una cosa que solo puede generarles que 2 o 3 colgados de ustedes vayan por allí y cambiará su vida. Eso sí, se lo aseguro. Eso es. Stream metal, me estoy refiriendo a dark, death, doom, black metal, es decir, cosas que hablan de lo que le interesa al ser humano. Ustedes, como son jóvenes, todavía no, pero la búsqueda de Dios, la soledad, la maldad, como aquello que es lo que principalmente tenemos en nuestra alma, la misantropía, el suicidio, la desesperación, son cosas muy bonitas, relacionadas, como dicen algunos católicos que no saben de lo que están hablando, solo algunos, con el satanismo. No tiene nada que ver con el satanismo, simplemente se hacen muchas referencias al mal y a Satán como nuestro verdadero Dios en nuestros actos, porque estamos más cerca de los malos que de los buenos, lamentablemente, si nos miramos un poco hacia adentro. ¿Empezamos o no? Insisto, advierto sobre el arte. El arte puede llegar a ser duro, pero es arte, sobre todo cuando se habla de estos temas. Son carátulas de estos grupos. Bueno, este soy yo en tiempos de mayor gloria, como puede comprobarse. Hace 5 años, solo llevaba 2 años con mi actual mujer y todavía tenía más pelo, en fin, estas cosas. Y bueno, el nombre y todas estas cosas. El cargo, que es una auténtica carga, se lo aseguro, más que un cargo. Y empezamos con los Triptykon. Paristema Daimones es el primer disco de los Triptykon, que no el primer disco del líder de los Triptykon. Si no se conoce a los Celtic Frost, es decir, Celtic Frost, estoy un poco tonto, uno de los principales grupos de heavy metal que ha habido en la historia del mundo, pues uno no conoce nada de música, por mucho que conozca a Chenoa. Y entonces, pues, aquí tienen ustedes a Paristema Daimones. Paristema Daimones, para el que sepa griego, significa
Los demonios en mi mano izquierda, y es uno de los capítulos del famoso libro de Aleister Crowley, no sé si lo conocen ustedes, el famoso espiritista, se ha hecho tan famoso a raíz de las películas de miedo y estas cosas, que se llama, ¿cómo se llama? El rito de, no me acuerdo, el rito del rubí estrella. Como ven, una escenificación que recuerda mucho a Alien. ¿Han visto Alien? Y recuerda mucho al Bosco, la escena del infierno del Bosco. Coge cosas estrictamente literales. Sí, la escena del infierno del Bosco, donde están siendo atormentados, ven ahí a un decapitado, a una persona empalada, pero tiene una cosa como lo del Alien. Y vamos a entrar en materia sobre esta de los trípticos. El artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aquello en lo que con mayor probabilidad podemos cometer nulidad de prueba dentro del acto del juicio oral. Es decir, la testifical, lo que más nos preocupa. Si quieren me salto todo esto porque esto es muy relevante y vamos a las últimas tendencias, pero en esto la estamos fastidiando continuamente en todos los supuestos en los que uno de los testigos tiene una relación de familiaridad con la acusada. ¿Les interesa o va bien o se lo saben ya de puta madre esto? ¿Saben? Bueno, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que como yo he dicho aquí es una de las rémoras que nos está lastrando en la lucha contra la violencia de género y contra la violencia doméstica y en general en los delitos más importantes como pueden ser los de agresión sexual o incluso homicidios por parte de entre parientes, incluso entre parientes menores de edad. Justificación del precepto, y aquí empiezo a jugármela yo como juez. Estoy en un ámbito doctrinal, entiendo, y a partir de aquí puedo dar mis opiniones, y eso es lo que voy a hacer. Absolutamente ninguna. Cero. Justificación del precepto entre parientes, ninguna. Justificación del precepto, vamos a poner que Regina y yo somos hermanos, no vamos a ponernos lúbricos, ¿no? Hermanos, ¿no? Y vamos a poner que Regina y yo, Regina o yo cometo un delito. Puedo cometer un delito como toda persona, ¿no? Y Regina, que es mi hermana, que ha presenciado el delito, la llaman a declarar. Y el fiscal y el abogado de la acusación particular y tal le quieren preguntar. Y Regina dice 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este señor es mi hermano, yo me acojo a la dispensa del derecho a no declarar. Justificación toda, ¿verdad? Es mi hermana. No podemos obligarla a declarar en contra mía de la misma manera que el artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no la obliga a ella a denunciarme a mí. No tiene la obligación de denunciar que tiene todo ciudadano. Estos dos artículos están muy parejos, aunque aquí no vamos a ver el 261, que daría para una ponencia de 3 días. Ahora, la cosa distinta sería si Regina y yo estuviéramos ligados por una relación análoga a la matrimonial y yo le pegara 3 palos en la cara a Regina. Vemos que haya desaparecido la justificación por completo. Por completo, por lo menos, si queremos realmente perseguir la violencia de género. Y veremos cuál es el problema. El problema es que esto está en la Constitución y no lo sabe ni Clavijo. El artículo 24.2, aparte de todas estas cosas del juez predeterminado por la ley y todo esto que saben ustedes de puta madre, la indefensión, esa palabra tan bonita, indefensión, es una cosa, ¿verdad? Dice esto: la ley regulará los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional, ahí no me voy a meter, se lo voy a dejar a ustedes, voy a hablar del parentesco, aunque está en el mismo artículo, nada más que en el párrafo segundo del 416, no se estará obligado a declarar sobre los hechos presuntamente delictivos. Esto es lo que dice la Constitución, ¿no? Fíjense que dice la ley regulará. Esto no es interpretable. A los juzgados nos encanta interpretar y, como verán, interpretando lo que hacemos es cambiar las normas. Nos las creamos a nuestro gusto. Esto ha tenido incluso que hacerlo, afortunadamente, el Tribunal Supremo, como ahora veremos en los últimos años, para tener que acabar reculando por la inactividad, vamos a emplear eufemismos, de nuestros políticos. La ley regulará es un mandato, ¿verdad? Regularás. Habla de futuro y es imperativo, ¿verdad? Es decir, esto no dice la ley ya ha regulado, nos gusta mucho lo que dice la ley es cojonuda, no hay que cambiarla, viva la ley. No, esto dice la ley regulará los casos en los que tal. La pregunta es, ¿el legislador ha cumplido con este mandato? Dado que no podemos cumplirlo los jueces, nosotros somos unos pringados, somos unos mandados. Ah, coño, que hay que darle para acá. Claro, es que es complicado, esto genera aquí una bipolaridad. Hay que darle para acá.
y aunque le des para acá tampoco. A ver, ahora. Ahora le he dado 5 veces. A ver, volvamos. Ahora. ¿Este mandato lo ha cumplido el legislador? No, en absoluto. Pero tenemos el primer problema. Tenemos un precepto preconstitucional y un legislador que está incumpliendo el mandato, insisto, ámbito doctrinal, estoy diciendo mi opinión, de la Constitución española. El artículo 416 que tenemos hoy en día, que nos pasamos el día invocando, es exactamente el mismo que el que teníamos, Leñe pone en 1982, no, es 1892, en la que se les pasará estará corregida, es decir, la ley de enjuiciamiento criminal, solo con una modificación, la de la ley orgánica 13/09, para meter dentro de los cónyuges, lógicamente, a las parejas de hecho extramatrimoniales, pero esto no cambia el artículo, simplemente equipara el cónyuge a la pareja de hecho como hizo la ley. El artículo es exactamente igual. Qué mal se me está dando. Qué mal se me está dando. Será por la uña. Fíjense qué uña. Bueno, vale. Ahora ya ha salido todo. ¿Precepto pues inconstitucional? No. ¿Inconstitucional? No, pero sí preconstitucional. Y obviamente como toda dispensa de un deber fundamental, que es el de declarar como testigo, de interpretación absolutamente restrictiva, tal y como ha dicho el Tribunal Supremo, el Constitucional y todo el mundo que se le ha ocurrido hablar sobre la materia. Ahora, esto no es lo que la Constitución quería. La Constitución quería, y lo dice bien claro, porque cuando se sacó la Constitución, este artículo ya existía, que la ley regulara esto. Si decía la ley regulará, es que no estaba muy contento con lo que la ley regulaba, ¿verdad? Porque si no, con haberse callado, dice, yo me callo aquí, voy a abstenerme de los tacos. Los murcianos son muy dados a los tacos, ¿sabe usted? El pijo todo el día en la boca, me están grabando, y mi santa madre. Entonces, pues no ha regulado nada la ley. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues la siguiente es, la que veremos ahora, que el legislador está incumpliendo con un mandato constitucional. Así de clara. La ley no es inconstitucional, el artículo 416 no es inconstitucional, pero insisto, es preconstitucional. ¿Esto en qué puede estar basado? Vamos a tratar de buscar una justificación al precepto. En la libertad, he puesto ahí abajo, de la víctima, como paradigma justificativo. La víctima es libre. Por tanto, si la víctima es libre, la víctima sabe si, en este tipo de supuestos, o en la violación de un padre contra su pobre hija menor de edad, que se suele producir no en mitad de la calle, sino en el hogar y sin que nadie se entere, ¿sabes? O en el asesinato de un padre hacia una hija con la madre como testigo, única testigo, ¿sabes? ¿Sí? Es que estas cosas son así de espesas, ¿no? Parece que estamos hablando de Biogen todo el rato, pero no estamos hablando de Biogen todo el rato, estamos hablando de los delitos más gordos y que muchas veces se cometen en el ámbito familiar porque está comprobado que delinquimos más contra los que tenemos cerca que contra los que no conocemos. La confianza da asco, y a veces un poco más que asco, ¿no? Entonces, pues, la libertad de la víctima, pues hay quien se basa en eso. Oiga, que la mujer es libre, que la mujer no es un ser inferior al hombre, en absoluto, que la mujer no es un bien jurídico especialmente necesitado de protección. Pero si decimos eso, nos cargamos la ley de violencia de género y la sentencia del Constitucional que la dio por buena, diciendo que se tiene que hacer una discriminación positiva, ¿verdad? A favor de las personas que están, no, desde luego, en derechos, pero sí, de facto, en nuestra sociedad, en una situación que no se puede considerar de igualdad respecto a su agresor, en este caso el hombre. Pero bueno, la libertad podría ser una justificación. Pero eso es una falacia. Voy a decir otra cosa, no se me ha escapado como a Paco Raval. Luego les contaré lo de Paco Raval. Paco Raval era un murciano de esto, bueno, pero que tenía cierta dificultad con el lenguaje. Ahora se lo cuento ya. Una vez que se fueron Paco Raval y Raúl del Pozo, de estas pocas veces que pudieron salir ahí cuando Franco, porque no sé qué película les habían premiado en Cannes, se van a ir a un hotel de estos cojonudos. Está el Paco Raval ahí, va Raúl del Pozo. Y le llama Paco Raval a las 2 de la mañana. Y dice, ¿cómo está el cojonudo? Por lo menos esto, espero que sea verdad, esto cuenta Raúl del Pozo. Dice, llamas al 0 y te hacen una falacia.
No les ha hecho gracia. No lo han entendido. O si lo han entendido y no les ha hecho gracia. Es un trilema. Habrá que distinguirse. Él no quería referirse a la falacia, supongo. Quería referirse a otra cosa que te hacían si dabas al cero. Pero hay que contextualizarlo a un señor de Águilas y hace 50 años. Pues esto es una falacia brutal. La víctima no está en situación de libertad. ¿Por qué? Porque no está en situación de igualdad. Es lo mismo que pasa con lo que antes se llamaban trata de blancas, ahora se llama trata de seres humanos. Estas personas que hablan de las prostitutas y los prostitutos como trabajadores del sexo, yo no sé, en fin, tienen todo mi respeto, pero yo particularmente no sé a qué narices se refieren. Las personas no son trabajadores del sexo. Son trabajadores del sexo si por un intercambio sexual cobran 6.000 euros y hacen 2 al mes o 3 al mes, según quieran. Si estás en la ciudad del transporte de Murcia y por hacerte un completo cobras 25 euros, eres un esclavo sexual, no un trabajador sexual. De manera que el binomio tan dado a surgir en Europa entre la famosa libertad francesa y la igualdad no existe. Es una falacia como un piano. De tal manera que no es la libertad lo que justifica esto, ni la libertad tampoco la igualdad. La propia víctima no es libre. La explicación real, el family business. ¿Conocen ustedes lo que es el family business? Que todo quede en familia. Doctrina jurídica americana y anglosajona. Family business, no se meta el Estado en cosas de familia. Maravillosa canción, por cierto, de Fish, el líder de los Marillion, que criticaba esto muchísimo antes de que fuera algo que preocupara en España. El artículo 416 actual, no sé yo, a ver, Andresico, mira para allá. Solstafir, segundos cabeza de cartel del primer día en su disco Cold, con K, es decir, frío, como este cuerpo que está elevándose respecto de la muerte, en danés, con K porque es en danés. Es un grupo que incluso les encantaría si tuvieran, háganme un favor, véanse un temita de estos, les va a encantar, no son especialmente... Pacto de Estado contra la violencia de género. Bien, voy a ir ya un poco más deprisa. Aquí nuestro legislador, yo pienso que nos ha fallado. Dijeron que iban a cambiar esto, lo han dicho 40 veces, pero ahora nos han vendido que han hecho un pacto de Estado contra la violencia de género. Digo que nos han vendido porque es verdad que han hecho un pacto de Estado contra la violencia de género, pero lo que se refiere a vosotros y a mí, a los abogados y a los jueces, nos han dejado donde estábamos. En juicio oral nos han dejado con el culo al aire, perdón por la expresión, aunque no sé por qué hay que pedir perdón, porque el culo es un órgano tan respetable como el riñón. Léanse, es muy apasionante el boletín oficial de las Cortes Generales, yo se lo dejo aquí, con todas las aportaciones en el informe de la subcomisión, centenares de páginas que gente que fue allí, gente muy autorizada, no solo juristas, sino psicólogos, gente de los CABIS, etcétera, hablar sobre que se trataba de algo tan sencillo como coger el 416 y decir que aquí no estarán incluidos los testigos perjudicados, los testigos víctimas. Así de sencillo, una frase. El maravilloso informe del Grupo Parlamentario Socialista, que ahora está en el poder, diciendo lo que aquí se pone, que es decir, que todo pasa necesariamente por la reforma del 416 en el sentido de excluir a los testigos / víctimas de la violencia de género del ámbito de la dispensa. Esto, les he puesto la fecha, fue en agosto. Había prisa. Cuando las cosas se hacen en agosto, en el Congreso de los Diputados es que había prisa. Algo había que hacer en función del tempo político. Pues nada, como he puesto yo ahí, que es como dicen en mi pueblo, en Cabo Palo. Nada de nada. Agua de borrajas. En noviembre, menos de 2 meses y medio después, se anuncia el absoluto fracaso de la iniciativa y todo queda como está. ¿Los motivos? Pues lo sabrán ellos y ellas, los ministros y las ministras o tal, pero las consecuencias son terribles para el juicio oral y para la persecución de la violencia de género y la violencia familiar. De nuevo el balón de nuevo en el tejado de los jueces. Y digo de los jueces porque lamentablemente este balón sí que es nuestro. Porque como verán, ustedes van a poder utilizar este balón para empujarlo para acá o para empujarlo para allá. Legislación actual. Bien, Shining. Shining nunca le pone... Shining es sueco, nunca le pone nombre a sus discos. Es uno de los cantantes de black metal, autores de black metal más duros que hay. Este se llama Halmstad, la famosa ciudad sueca. Famosa porque tiene uno de los índices de suicidios más altos del mundo.
Habían ustedes, no sé si saben que los países del norte, los de la buena vida, como ellos dicen, es donde más gente se suicida. Y tienen a una chica suicidándose. Este disco es cojonudo. Perdón por la expresión, es magnífico. Bien. ¿A quién nos estamos refiriendo? Pues miren, a ver si son capaces de descifrar el enigma. Los parientes del procesado en línea recta, descendiente o ascendiente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial. Sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del 261. Artículo tal cual, insisto, desde 1892, desde nuestra más que vetusta zombie ley de enjuiciamiento criminal, salvo lo relativo a persona unida por análoga relación de afectividad. Bien, vamos a ir por partes. Ascendientes o descendientes en línea directa. Línea directa excluye la afinidad, ¿ok? La suegra no vale. El yerno no vale. Lo cual es muy bueno para las familias, que sea así. Por consanguinidad. No dice nada. Parientes... Es que, a ver, hay que saber a quién abarca esta dispensa antes de cagarla, perdón por la expresión, en el juicio oral. Porque nos cargamos el juicio oral. La prueba sería nula y todo lo que viniera de ella, a pesar de lo que ha dicho Julián, en el ámbito del mismo juicio oral, las pruebas que estuvieran derivadas de lo que esta persona hubiera declarado, obviamente, estarían en conexión de antijuridicidad. O incluso lo que a mí me gusta más, es decir, solo se habrían conocido, porque esta señora o este señor lo dijo, como testigo cuando tenía derecho a callarse la boca. A ver, ascendiente o descendiente. No dice si... Solo dice en línea directa, es decir, no son los afines. No dice si por consanguinidad o por adopción. Esto parecerá una tontería, pero ya verán que no. Es decir, aquí podríamos plantearnos que están abuelos, obviamente, padre, madre, hijo, hija, nieto, nieta, todo esto, ¿no? Vale, correcto. Podemos considerar que están aquí metidos los adoptivos. ¿Por qué no? La ley no distingue, ¿no? Línea recta, ascendente o descendiente. Vale. Hermanos. Se armó el lío, lo pongo yo. Consanguíneos o uterinos. A ver, consanguíneos son los que son de la misma sangre. O mejor dicho, los que llevan los mismos genes, porque yo la sangre de mi padre no la tengo. No se la he quitado, ni me la he puesto yo. No soy tan malo. Los metaleros dicen que somos satánicos, pero yo nunca he matado una cabra, entenderán que no voy a matar a mi padre tampoco. Consanguíneos o uterinos. Primera redundancia, los uterinos son consanguíneos. ¿O no? Los segundos ya están dentro de los primeros. Segunda redundancia, colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. ¿Qué son los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil? Los hermanos. Y punto. Hermanos y hermanas. Es difícil en un solo artículo contener una triple redundancia en solo una línea y media, pero nuestro legislador lo ha conseguido. Porque un colateral consanguíneo hasta el segundo grado civil es el hermano. ¿Vale? ¿Me quedan 5 minutos? 15. Explicación. No se me ocurre otra. Esto es muy duro, pero hay que decirla. La única explicación de esto es que está diferenciando entre los que antes se llamaban hermanos agnados, que era lo que cuando sacaron la ley de enjuiciamiento civil eran los consanguíneos, que era solo de padre. Entonces, el agnado era el que era solo de padre, porque llevaba la sangre del padre. Para diferenciarlo de los uterinos, solo de madre. Esto o que el legislador tiene una obsesión inescrutable por la sangre, solo superada por la obsesión que tendría por los úteros. Por lo cual, yo casi prefiero quedarme con esta explicación que además me he sesgado la cabeza mucho en ello, ¿no? Me he hecho 4 trozos y he buceado en el derecho antiguo y los agnados eran equivalentes a consanguíneos. Esa palabra ya no se emplea, pero que sepan que existe. Agnado es solo de padre, ¿vale? Y luego ya, para hacer la proclamación definitiva, habla de los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, es decir, hermanos de padre y madre a la vez. Hace el distingo de lo que actualmente se llama doble vínculo, vínculo sencillo. Y en el vínculo sencillo habla del consanguíneo y del uterino.
El uterino porque viene del útero y el consanguíneo porque lleva la sangre del padre. Que, insisto, la sangre, como es la sangre, no la lleva. Problema, disparate como un piano, excluye a los adoptivos. Los hermanos adoptivos no están aquí. El que quiera que los busque, que no están. Porque es tal la obsesión del legislador por emplear la palabra, es decir, por la sangre y por el útero, que aquí no podemos meter a los adoptivos ni queriendo. Vean que en todo caso habla de, en cuanto empezamos con hermanos consanguíneos, uterinos, colaterales consanguíneos, no están los adoptivos. ¿Qué hacemos? ¿Nos inventamos la ley? Sí. Eso es lo que estamos haciendo los tribunales. Me llegan hermanos de adopción y no se me ocurre no aplicarle el 416. Pero he visto casos. Prueba nula. Tendrán problemas para defenderla, porque la parte a la que interese dirá, pero que nula ni que niño muerto, si es que no están. Es que ahí no los pone. Y el legislador ha tenido ocasión de cambiar esto. Pues fíjese cuántas reformas de la ley de enjuiciamiento criminal ha habido desde que la Constitución en el 78 se elaboró. Fíjense. Resultancia, no están. Los incluimos. A ver, vamos a tener que operar. Vamos a tener que empezar a los jueces, como hemos dicho antes, no interpretar, sino crear la ley para evitar disparates. ¿Qué es la relación análoga a la matrimonial? Les dejo simplemente una sentencia del Tribunal Supremo, muy bonita, del 2017, que habla de nada. Pues eso. La naturaleza, la finalidad, la intensidad, el grado de compromiso, la seriedad y la duración. Ley, Si hay que tener en cuenta todo esto, pues habrá que ir caso por caso. Una cosa que dure 2 meses, pues sí que puede ser una relación análoga a la matrimonial. Va a depender del cariño, que no del sexo. ¿De acuerdo? No de la convivencia, de las veces que se hayan acostado. Eso no tiene nada que ver. Ojo de nuevo, que aquí no dice nada de sin convivencia. Ya la hemos liado. Vamos a decir que donde la ley no distingue, no distingamos nosotros. Es decir, que puede ser una relación análoga a la no matrimonial sin convivencia. Pero es que siempre que se emplea esta expresión, se emplea aunque sea sin convivencia. 173.2, 153.1 y lo más grave, en el 261.1, el artículo parejo a este, el del que no tiene obligación de denunciar, habla de aunque sea sin convivencia. Aquí no. ¿Qué hacemos? Aunque no convivan, nos da igual. Interpretamos la ley. Y el lío padre. Ya el definitivo. La cuarta contradicción dentro de solo 2 líneas. Los parientes del artículo 2613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese artículo ya no existe. Desde la Ley del Estatuto de la Víctima, Ley Orgánica 4/2015, Ley 4/2015. El artículo 261 solo tiene 2 números. El 1 y el 2. El 3 no está. O sea, de que cuando venga alguien diciendo que es que este es el pariente de los... Sí, oiga, pero este lo dirá el 261, pero ya hace una referencia inocua. Forgotten Stone, La tumba olvidada. Ellos en concreto van a tocar este tema. Este disco, Songs to Live, canciones para marcharse, es decir, para el suicidio. Aquí tienen, esto no es real, pero ocurre, una mujer que se haya cortado las venas en la uña. Digo que no es real porque cuando salió la canción, el disco tuvieron que aclararlo. Incluso tuvo que salir la actriz. Pero bueno, es que ellos hablan del suicidio, entonces pues van a tocar este maravilloso tema. Venga, dale cañita. Tratamiento jurisprudencial último, muy deprisa. Pleno del no jurisdiccional de la Sala del Supremo del 24 del 4 del 2013. Se abrió un rayo de luz. Lo voy a poner entero. Nos dijo el tribunal... Primero, la fecha que teníamos que tener en cuenta para ver si estaba en vigor la relación sentimental. Es decir, esta dispensa no se aplica cuando los hechos acaecen con posterioridad a la disolución del matrimonio. ¿Lo tenemos claro? Es decir, que si son cónyuges, pero se divorciaron, la sentencia de divorcio es de 2 días antes, ya la señora tendrá que declarar. El Tribunal Supremo, como se dan cuenta, está abriendo camino, porque antes esto no era así. Pero ahora, intentando regularizar un poco una situación absolutamente irreal e injusta producida por este artículo, ha decidido que los que eran pareja pero han dejado de serlo, tienen que declarar.
aunque decidan, por esos vínculos extraños de solidaridad que se habla, que como tienen hijos en común, no declaran. No, señora, usted declara. Si este señor lo ha pegado, o le ha pegado a su hijo, o ha violado a su hijo, pero ya no es su pareja, pues tendrá que declarar. ¿Está claro? También otra cosa, del cese definitivo de la situación análoga de afecto. Esto es más delicado. Con el matrimonio sabemos cuándo se deja de ser marido y mujer, o marido y marido, o mujer y mujer. ¿Cuándo se deja de ser cónyuge? ¿Cuándo? Por la sentencia de divorcio. Pero aquí no está tan claro. Cese definitivo de la relación análoga. Y luego lo que... Este señor me mira con preocupación. ¿Cuánto me he pasado de la hora ya? Me quedan 5 minutos. 10. Vale. Entonces, bueno, 5, de verdad. Entonces, por los supuestos en los que el testigo está personado como acusación en el proceso. Esto abrió aquí un poco de miedo. Porque cuando el testigo había estado personado como acusación en el proceso, se dijo en una sentencia del Tribunal Supremo posterior a este pleno no jurisdiccional que era ya testigo, ¿cómo se llama? Testigo ordinario, que tenía que declarar, que no le abarcaba la dispensa. En esto nos basamos un montón de jueces para que estas personas tuvieran que declarar. Esta es la primera fase. Ya es que no puedo ni comentar en los grupos. Fíjense que chicos más majos. Arturus. Bueno. Segunda fase. La segunda fase vino con las audiencias provinciales que echaron por tierra, y con razón, como se ha demostrado con posterioridad, ese pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo. Con no jurisdiccional quiero decir no jurisdiccional, que es que no era jurisdiccional, no es jurisdicción. Y esa sentencia del Tribunal Supremo, de la que no hubo segunda, no se le pudo llamar jurisprudencia. Hubo una y media, hubo otra en medio que lo dijo como obiter dicta, pero no como ratio decidendi. Las audiencias provinciales, les he dejado ahí unas cuantas sentencias, sobre todo las de Murcia. Yo tiro para casa, pero es que ahí la sección que tenemos considero que es buena, y en las sentencias que le he puesto hace un repaso de todas las audiencias provinciales que han dicho lo mismo. Dijeron que, aunque se diera el caso paradigmático en violencia de género o en violencia familiar o en agresión sexual en el ámbito familiar, de que se había estado constituido como acusación particular hasta el mismo acto del juicio, incluso beligerando, incluso pidiendo orden de protección, incluso habiendo logrado la prisión provisional del presunto agresor, llega el acto del juicio y la víctima se desconstituye y dice: no quiero ya a mi abogado y a mi procurador, en el que le estábamos aplicando la sentencia del Supremo que decía: señora, ya es tarde, o señor, ya es tarde, a declarar como todo cristiano. Y caían las condenas o las absoluciones, pero caen las condenas muchas, como leones. ¿Por qué? Porque cuando la víctima no quiere declarar es porque tiene algo que ocultar, ¿no? Vale. Pues esto se fue al carajo, como dicen aquí. Dijeron que eso era un derecho y que el Tribunal Supremo lo que había hecho, en cierto modo, es inventarse la ley. Y es verdad. Y así, una serie de sentencias, entre ellas mías, fueron declaradas como nulas. No nula la sentencia, sino nula la prueba. Esa prueba, que al final venía a ser prácticamente la única relevante, fue declarada nula. Esto fue prueba ilícita, prueba nula. Y vino la absolución de personas que incluso estaban ya cumpliendo la prisión. Porque, insisto, no suele haber otras pruebas. Y ya por el medio llegó cuando el legislador se fue para atrás y decidió no sacar aquello que estaban diciendo que iban a sacar, que es el pleno, en fin, que es el pacto Estado contra la justicia y la retirada de este artículo, en el que el Tribunal Supremo, en un pleno del año 2018, en enero, donde dijo Diego, ha dicho Diego. Abajo pone: no queda excluida de la posibilidad de acogerse a la dispensa quien, aunque haya estado constituida como acusación particular, deje de estar. Con lo cual, ellos solo lo intentaron arreglar, los políticos no lo arreglaron, a mi parecer, y en enero del año 2018 el Tribunal Supremo dijo: hasta aquí hemos llegado. Me vuelvo al artículo tal cual está, no le pongo ni una coma. También dijo una cosa especialmente dura, que es que si me acojo a la dispensa en el acto del juicio, consigo la nulidad, es decir, la inexistencia, la más radical nulidad, de todo lo que ese testigo haya declarado a lo largo de la causa, incluso en instrucción. No se le pueden leer sus anteriores declaraciones, no ya policiales, sino en instrucción. Nada en absoluto puede usarse. Está la cosa regular. Bueno, termino. Que me están diciendo que termine. Yo tenía mucho más, pero bueno. Vamos a ver, vamos a pasarnos unas cosas, simplemente les voy a dejar 4 ideas. Me quiero ir al final. Vamos a la final si podemos.
Y que había preparado una ponencia para tenerle aquí toda la mañana. Por este tema. En fin, simplemente, artículo 418, no la liemos. Cuando no se aplica el 416 a los testigos, se aplica el 418. ¿De acuerdo? Si el testigo dice, oye, el testigo vamos a poner que es una mujer, que su hijo ha sido agredido por su esposo sexualmente y ella va de testigo. Y llega y dice, solo voy a responder a las preguntas de la defensa de mi marido. No, señor, eso no es el 416. El 416 es no decir ni mu. Es el 418. Nadie podrá ser obligado a contestar una pregunta que perjudique material o moralmente a alguna de las personas de los parientes del 416. En cuanto decide declarar, aunque sea un poco, ya tienen que hacerse las preguntas por parte de todo el mundo y el testigo decir si responde a esa porque perjudica a su cliente, perdón, a su pariente, o no responde a esa porque perjudica a su pariente. ¿Nos hemos explicado? De aquí se sacan nulidades como leones, porque si el tribunal no está muy acerado y la tía dice, o el tío dice, sí, quiero declarar, dice, vale, pero tendrá usted que declarar a todo el mundo aunque le diga que no, aunque no le contesta. El Ministerio Fiscal empezará a someter una batería de preguntas, usted dirá que no contesta por el... Hay que advertirle del 418. Si no le adviertes del 418 y empieza a contestar al Ministerio Fiscal y a perjudicar a su marido, anulamos la prueba del acto del juicio. A ver, que estoy acabando, de verdad. El silencio del testigo, ¿qué valor tiene? Ninguno, ¿vale? Como el del acusado cuando se acoge a su derecho a no declarar. Esto es apasionante. No puede haber consecuencias negativas del uso de un derecho, aunque no todos lo tienen tan claro. Lo mismo ocurre con el 418, que es el silencio más elocuente. Señora, ¿va usted a declarar? Sí. Solo las preguntas de mi marido. No, a todas entonces. Pero si quiere no declare usted si perjudica a su marido. El Ministerio Fiscal. ¿Su marido violó a su hijo 5 veces delante de usted? No quiero responder a esa pregunta. Pues ya está. El silencio equivale a la afirmación. Es evidente, ¿no? Si no respondo es porque no quiero perjudicar a mi marido. ¿Podemos sacar alguna conclusión de eso? No, tajantemente no. Lo más que podemos hacer, no me miréis tan mal, estoy pasando de la hora, pero... Acuérdate, cojones, sí. Pero, perdón. Pero lo que sí se puede hacer es eso que se llama el aprovechamiento argumentativo. Como dice Julián, los juzgados siempre nos dejamos una última vía de escape. Es decir, tenemos que conseguir condenar o absolver, pero si le condenamos al presunto agresor por otras pruebas completamente distintas. Y cuando tengamos el melón, el cocoon, como dicen los ingleses, rellenito, le ponemos por fuera un poquito de pastel. Decimos, y es que además no ha declarado. ¿Vale? Pero no podemos utilizarlo como prueba a la hora de llegar a prueba. Esto es un tema muy espinoso, lo del tratamiento argumentativo. Como les voy a dar la ponencia, se lo leen ustedes porque... Mosu Congregation, a ver si hay alguna cosa más. Ay, si hay un lío aquí. Perdónenme los de allá, pero es que no. A ver, ¿esto lo digo o no lo digo? Bueno, menores de edad. Menores de edad no permitan en la vida que un menor de edad pueda estar en la situación de testigo del 416 o 418 sin que esté asistido por otro miembro del Ministerio Fiscal, que es el que representa al menor de edad, distinto del que ejerce la acusación, y por la psicólogo o psicóloga de la Oficina de Asistencia a las Víctimas. ¿Por qué? Porque va a venir a juicio con su agresor y puede no saber el alcance de la dispensa. Lo tienen aquí bien puesto, bueno, bien todo lo bien que yo he sabido. ¿Qué pasa cuando se trata de acusados o acusadores? Y acusadores a la vez. Vale, ya me callo. Pues lo miran aquí. El 520 contra el 416. Y luego, un brainstorming. Las últimas tendencias de nulidad. Derecho a la última palabra en juicio oral. ¿Nulo? Si no hay ese derecho, sí o no. Sentencia del 2018, Audiencia Provincial de Murcia, sección tercera, conversión últimas del Supremo. Oiga, y usted, abogado que sabe tanto, ¿por qué no se lo advirtió al juez? Que se estaba equivocando. O sea, sí. Testigos de referencia, no valen para nada, ¿vale? Insistimos, no valen para nada salvo para la vídeo propio. Declaraciones espontáneas de la víctima ante la policía o ante el médico. ¿Qué se entiende por espontáneo? Se lo miran aquí. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que recoge las 3 últimas del Tribunal Supremo. Espontáneo es espontáneo, no si me preguntan. A mí si me pregunta Julián, ¿qué te ha parecido mi ponencia? Yo le diré, estupenda.
A lo mejor me ha parecido una mierda, pero si voy y le digo, me ha parecido una ponencia estupenda, pues eso sí que es espontáneo. Petición de que el acusado declare al final del juicio. No te vayas, son un minuto. Que esto puede pasarles. Que el acusado declare al final del todo. ¿Vale? Sí. La respuesta es sí. No lo hacen en casi ninguna parte, pero sí. Tiene derecho a declarar al final del juicio. La ley de enjuiciamiento criminal no dice nada. No lo habrán visto nunca, pero lo está aplicando en Barcelona, Tarragona, Soria y, por ejemplo, en Pamplona, en la famosa sentencia de la manada. Tiene derecho a declarar al final cuando ya sabe lo que han dicho todos los testigos. Es lo que garantiza su derecho a la defensa. Y por último, acusado sentado con el letrado en estrados cuchicheando. Sí, y si no, nulo. Nulo para siempre, como decía el otro, el José Mota. ¿Por qué? Por determinadas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y porque el derecho a la entrevista reservada no puede ser un cacho aquí y otro cacho allá, y el derecho a la última palabra no cubre esto. Es peligrosísimo. Tenemos a un tío que no ha querido declarar diciendo todo lo que no tenía que haber dicho. En fin, estas son las últimas tendencias, se las examinan ustedes y aquí me despido, no sin antes hacer una cosa. Enseñar mi cabopalo, cojones. Esto es lo que se ve desde la ventana de mi casa. Y ese que ven ahí tirándose desde el Arco de los Reyes, 19 metros de altura, se ve poco desde abajo, pero desde arriba hay que verlo, es mi hijo Isidoro, y la que está subiendo por ahí atrás es mi hija Lucía. 14 añitos. Todavía queda esperanza, todavía hay valor, todavía hay gente. Aquí estamos los murcianos. A su salud y lamento haberme extendido. No hay tiempo para preguntas. Se acaban las preguntas. El que quiera preguntar esta noche estoy en la cena.